Procesador de datos. Unidad 2. Manipulando celdas. Sesión número 21. Cambios de estructura. Modificar el aspecto de filas y columnas. Objetivos de la sesión. En esta sesión número 21 aprenderás los siguientes puntos. Conocer cómo modificar el aspecto de las filas, columnas, el aspecto general de una hoja de cálculo y obtener así un aspecto más elegante. Conocer cómo cambiar el nombre de una hoja de cálculo y el color de las etiquetas. Cambios de estructura. Vamos a utilizar los métodos disponibles en Excel para modificar el aspecto de las filas, columnas, el aspecto general de una hoja de cálculo y obtener así un aspecto más elegante. Alto de fila. Excel ajusta automáticamente la altura de una fila dependiendo del tipo de letra más grande utilizado en esa fila. Por ejemplo, cuando el tipo de letra mayor de la fila 2 es Arial de 10 puntos, la altura de esa fila es 12.75. Si aplicamos Times New Roman de 12 puntos a una celda de la fila 2, la altura de toda la fila pasa automáticamente a 15.75 puntos. Si deseamos modificar la altura de alguna fila, podemos utilizar dos métodos. El primer método consiste en utilizar el menú. Para ello, seguiremos los siguientes pasos. Seleccionar las filas a las que quieras modificar la altura. En caso de no seleccionar ninguna, se realizará la operación a la fila en la que nos encontramos. En la pestaña Inicio, pulsar el botón Formato del menú Celdas. Elegir la opción Alto de fila. Aparecerá el cuadro de diálogo Alto de fila en el que tendrás que indicar el alto de la fila. Para indicar decimales, utilizar la coma. Escribir la altura deseada. En este caso está a 12.75, que es la altura que tiene la fila por defecto. Hacer clic sobre el botón Aceptar para que los cambios se hagan efectivos. El segundo método consiste en utilizar el ratón. Para ello, colocar el puntero del ratón en la línea situada debajo del número de la fila que desees modificar, en la cabecera de la fila. El puntero del ratón adopta la forma de una flecha de dos puntas, tal como aparece en la imagen. Mantener pulsado el botón del ratón y arrastrar la línea a la nueva posición. Conforme movemos el ratón, la altura de la fila cambia. Al final, soltar el botón del ratón. Si hemos modificado la altura de una fila, podemos redimensionarla para ajustarla a la entrada más alta de la fila, a través de la opción Autoajustar, utilizando dos métodos distintos. El primer método consiste en utilizar el menú. Para ello, selecciona las filas a las que desees modificar la altura. Seleccionar del menú Formato que se encuentra en la pestaña Inicio. Elige la opción Autoajustar alto de fila. Este segundo método es mucho más rápido. Situarse sobre la línea divisoria por debajo de la fila que desees modificar en la cabecera de la fila. Tal como vimos a la hora de modificar la altura con el ratón, el puntero del ratón se convertirá en una flecha de dos puntas. Haz doble clic, el tamaño se reajustará automáticamente. Ancho de columna. En Excel, la anchura por defecto de una columna es de 8.43 caracteres o 10.71 puntos.
A menudo, la anchura estándar de una columna no es suficiente para visualizar el contenido completo de una celda. Si deseamos modificar la anchura de alguna columna, podemos utilizar dos métodos. El primer método consiste en utilizar el menú. Para ello seguiremos los siguientes pasos. Seleccionar las columnas a las que quieres modificar la anchura. En caso de no seleccionar ninguna, se realizará la operación a la columna en la que nos encontramos. Desplegar el menú formato de la pestaña Inicio. Se abrirá otro submenú. Elegir la opción Ancho de columna. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. Escribir la anchura deseada. Hacer clic sobre el botón Aceptar. El segundo método consiste en utilizar el ratón. Para ello, situar el puntero del ratón en la línea situada a la derecha del nombre de la columna que deseas modificar, en la cabecera de la columna. El puntero del ratón adopta la forma de una flecha de dos puntas, tal como aparece en la imagen. Mantener pulsado el botón del ratón y arrastrar la línea a la nueva posición. Observa cómo, conforme nos movemos, la anchura de la columna va cambiando. Soltar el botón del ratón cuando el ancho de la columna sea el deseado. El segundo método consiste en utilizar el ratón. Para ello, situar el puntero del ratón en la línea situada a la derecha del nombre de la columna que deseas modificar, en la cabecera de la columna. El puntero del ratón adopta la forma de una flecha de dos puntas, tal como aparece en la imagen. Mantener pulsado el botón del ratón y arrastrar la línea a la nueva posición. Observa cómo conforme nos movemos la anchura de la columna va cambiando. Soltar el botón del ratón cuando el ancho de la columna sea el deseado. Ajustar a la selección. Podemos modificar la anchura de una columna para acomodarla al dato de entrada más ancho, utilizando dos métodos distintos. El primer método consiste en utilizar el menú. Para ello, seleccionar las columnas a las que desees modificar la anchura. Desplegar el menú formato de la pestaña Inicio. Se abrirá otro submenú. Elegir la opción Autoajustar ancho de columna. El segundo método es mucho más rápido. Situarse sobre la línea divisoria a la derecha de la columna que desees modificar en la cabecera de la columna, tal como vimos a la hora de modificar la anchura con el ratón. El puntero del ratón se convertirá en una flecha de dos puntas. Hacer doble clic automáticamente se ajustará el tamaño de la columna al mayor texto que hayas introducido en la columna. Cambiar el nombre de la hoja. Como ya sabes, en Excel creamos libros de trabajo formados por varias hojas. Por defecto, cada hoja se referencia como hoja 1, hoja 2, hoja 3 y así sucesivamente. Si trabajamos con varias hojas dentro del libro, es aconsejable utilizar un nombre de hoja para identificarla de forma más rápida. Así, si utilizamos una hoja para manejar los ingresos y gastos de cada mes, la primera hoja se podría nombrar enero, la segunda febrero, la tercera marzo, como se muestra en la imagen. La longitud máxima de los nombres de las hojas es de 31 caracteres. No puede haber dos hojas de cálculo dentro del mismo libro de trabajo con el mismo nombre. Si deseamos modificar el nombre de una hoja, podemos utilizar dos métodos. El primer método consiste en utilizar el menú. Para ello, seguir los siguientes pasos. Situarse en la hoja a la cual se requiere cambiar el nombre, seleccionar la opción Formato del grupo Celdas en el menú Inicio y elegir la opción Cambiar el nombre de la hoja dentro del apartado Organizar hojas. Cambiar el nombre de la hoja. Si te fijas en la etiqueta de la hoja, su nombre, hoja 1, se seleccionará tal como aparece en la imagen. Escribir el nuevo nombre y pulsar Intro. El segundo método es mucho más directo y rápido. Hacer doble clic sobre el nombre de la hoja en su etiqueta
escribir el nuevo nombre de la hoja y pulsar Intro. Cambiar el color de las etiquetas. Excel también nos permite cambiar o asignar un color a las etiquetas de las hojas de cálculo. Para ello, seguir los siguientes pasos. Seleccionar el menú Formato de la pestaña Inicio. Elegir la opción Color de etiqueta. Aparecerá otro submenú. Seleccionar el color deseado. Aquí te mostramos cómo quedarían si coloreamos las etiquetas de las hojas. Es posible que no aprecies el cambio mientras la hoja que hayas coloreado esté activa. Selecciona otra para ver los cambios aplicados. Para quitar el color de la etiqueta de la hoja hay que seguir los mismos pasos, pero en vez de elegir un color, elegimos la opción sin color. Otra forma de cambiar el color es hacer clic con el botón derecho sobre la propia etiqueta. En el menú contextual encontrará la opción Color de etiqueta. Ocultar hojas de cálculo. Si deseas ocultar hojas de cálculo del libro de trabajo, seguir los siguientes pasos. Seleccionar las hojas a ocultar. Para seleccionar más de una, recuerda que debes hacer clic sobre las pestañas inferiores mientras pulsas las teclas Control. No se pueden seleccionar todas las hojas. Deberá quedar al menos una en el libro de trabajo. Seleccionar el menú Formato. Elegir la opción Ocultar y mostrar. Aparecerá otro submenú. Seleccionar la opción Ocultar hoja. Si deseamos mostrar hojas ocultas, seguir los siguientes pasos. Seleccionar el menú Formato. Elegir la opción Ocultar y mostrar. Aparecerá otro submenú. Elegir la opción Mostrar hoja. Aparecerá el cuadro de diálogo Mostrar con las hojas ocultas. Seleccionar la hoja Mostrar y por último hacer clic en Aceptar. Actividad número 21. Cambios en la estructura. Modificar el aspecto de filas y columnas. Instrucciones. Elabora en Word un documento que responda al siguiente cuestionario. Mencione los pasos para modificar el alto de una fila en Excel. Mencione los pasos para autoajustar el alto de una fila en Excel. Mencione los pasos para modificar la anchura de una columna en Excel. ¿Cuál es el valor que tiene por defecto la anchura de una columna en Excel? ¿Cuál es el valor que tiene por defecto la anchura de una fila en Excel? Mencione los pasos para modificar la anchura de una columna para acomodarla al dato de entrada más ancho en Excel. ¿Cómo podemos cambiar el nombre a una hoja de cálculo en Excel? ¿Cómo podemos cambiar o asignar el color de las etiquetas de una hoja de cálculo en Excel? ¿Cómo podemos ocultar una hoja de cálculo en Excel? Valor que toma la altura de una fila en Excel al seleccionar el tipo de letra Arial de 10 puntos. ¿Cómo se calificará esta actividad? Consulta la rúbrica de evaluación para la actividad número 21. Esta se encuentra dentro de la semana número 11 del curso. Te recuerdo que esta actividad tiene un valor de 3% sobre la calificación del segundo parcial.